presentación. Bueno, ahora sí, no lo voy a poner en presentación completa. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, uno de los primeros temas que yo quería debatir con ustedes, que empezamos a discutir algunas cosas en los foros, ¿sí? Tiene que ver con la educación superior en enfermería, la construcción de una identidad profesional y su relación con las funciones de enfermería, porque nosotros vamos a tratar en esta materia una de las tantas funciones, pero quiero que nos pongamos de acuerdo respecto a cuáles son las funciones de enfermería, ¿sí? Lo primero es que entre todos les voy a pedir que pensemos qué se entiende por competencias y qué se entiende por incumbencias. A ver qué me dicen ustedes. Porque son dos términos que usamos siempre. ¿Nadie se anima? Profe, Bueno, ¿puede repetir la pregunta? ¿qué A mí se me- entendemos? O sea, en general a veces decimos, no, porque aquella persona no tiene las competencias o aquella persona tiene que desarrollar competencias. Ah, sí, pero sus incumbencias, ¿cuál es la diferencia entre competencia e incumbencia? ¿En dónde radica el uso de estos términos? Incumbencia puede ser lo que uno puede hacer dentro de lo que nos corresponde. Por ejemplo, nosotros enfermeros hay tareas que debemos hacer que un licenciado, no, que un auxiliar no podría hacer, según la ley. Y para sumar a mis compañeras, como competencia, desde mi punto de vista, lo entiendo como la capacidad, digamos, de poder desarrollar algo, o sea, sos competente a algo, tenés la capacidad para algo. Bien. ¿Alguien más va a aportar? Básicamente es eso, o sea, creo que fue Eliana que habló de incumbencias y dijo lo que dice la ley, exactamente y concretamente eso. Las incumbencias son lo que nos corresponde hacer según nuestra ley de ejercicio, ¿sí? Y ahí está la lista según los niveles, qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer. Eh, y las competencias tienen que ver con lo que aprendemos en la formación superior, ¿sí? Vieron que si ustedes se van a un plan de estudios, cada materia tiene objetivos, propósitos, pero en la primera parte dice el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Cuando hablamos de perfil de egreso, estamos hablando de las competencias que esa carrera en la educación superior ha decidido que van a formar a esa población o ese grupo de personas. ¿Se entiende? Pero para simplificar, cuando hablamos de competencias, hablamos de aquello que la formación superior ha determinado para esa formación, este, para ese grupo poblacional o para esa profesión que debe lograr, ¿sí? Y las incumbencias es todo aquello que es nuestra responsabilidad en ejercicio profesional. Y les quiero contar que si vamos a eso, hay una incumbencia que se está incumpliendo en todos los servicios y que todos los enfermeros profesionales, diría hoy, de la región, estamos en deuda con nuestra ley de ejercicio, que es la de poner en marcha nuestros planes de cuidados. ¿Ustedes han ido a los servicios a hacer prácticas? Fuimos el primer año de la carrera, profe. Y ahí ustedes veían a los enfermeros haciendo planes de cuidado, lo que ahora creo que Mirta Navarro en la materia que ella les está dando, creo que les enseña Nanda, el PA en base a Nanda.
Desde mi experiencia, no he visto enfermeros que la estén utilizando. Si no, están promoviendo que nosotros la empecemos a usar, digamos. Bueno, eso es uno de los graves problemas que tiene el ejercicio profesional en este momento, no solo en la región, les diría a nivel país y a nivel latinoamericano. El hecho de que aún no hemos logrado insertar esto hace a que nuestro ejercicio no sea profesional. Nuestro ejercicio real sigue siendo auxiliar, por más que tengamos un cartón desde la educación superior que dice que somos profesionales o somos licenciados. Pero nosotros hacemos procedimientos en los servicios. Somos expertos en eso, lo hacemos muy bien, de hecho eso ha cambiado eh, grandemente los indicadores sanitarios, el giro cama de los pacientes, el porcentaje, la tasa de mortalidad en la comunidad con determinada. Pero cuando vamos y miramos realmente la tarea, no estamos haciendo lo que dice la ley de ejercicio. La ley de ejercicio dice que cuando somos profesionales, tanto técnicos como licenciados, debemos desarrollar el proceso de atención de enfermería. Los auxiliares dicen que deben desarrollar procedimientos bajo la supervisión de un enfermero. Y eso, y todos estamos haciendo procedimientos. Fíjense cuando vayan y observen en un servicio esta cuestión, van a ver que nos está costando muchísimo y eso lleva a que la organización del servicio de enfermería, que es en realidad lo que nosotros queremos aprender, digamos, sea una organización muy anclada en las teorías, en las primeras teorías de la administración que tiene que ver con la valoración de la tarea y no del proceso y el producto. ¿Sí? Que esto lo vamos a leer en algunos materiales que les voy a dar. Lo que acá vemos es, según la UNESCO, cómo una persona se va transformando a lo largo de la vida en profesional. ¿Sí? Una persona empieza el preescolar, el nivel primario, el secundario, el nivel terciario. Esta es la educación básica general, ¿sí? Para poder ingresar a la educación superior. Esta educación superior puede ser no universitaria o universitaria. El nivel técnico, que son todas aquellas carreras menores a 3 años, por ejemplo, entre 3 o menores a 3, por ejemplo, el título que ustedes, intermedio, que ustedes van a obtener ahora cuando se reciban, se puede dar en el ámbito universitario o en el no universitario, el técnico, ¿sí? Ustedes ven que acá están las tecnicaturas, tanto en un nivel como en el otro. Estas tecnicaturas a nivel no universitario tienen su techo y no pueden continuar en una formación que los haga en un nivel superior de la formación, sino que deben articular con las universidades para ingresar, para poder ingresar al segundo ciclo de las carreras que los lleven al título de grado. Las tecnicaturas se denominan pregrado, entonces, y en último nivel es el nivel de posgrados y especialidades. O sea, ustedes están en este nivel, han hecho todo el caminito de la educación básica y han alcanzado dentro de la educación superior universitaria, van a alcanzar este nivel técnico. ¿Sí? Les falta el título de grado y después la especialidad, que son las especialidades magísteres o doctores. Esto es importante, se los traigo, porque tiene que ver con las competencias, que dijimos que son las que definen nuestra formación. A medida que hacemos este camino, vamos obteniendo mayores y mejores competencias en función del ejercicio de una profesión concreta, en este caso la enfermería. ¿Se entiende esto? Acá en este camino es donde adquirimos las competencias, no las incumbencias. Las incumbencias están en nuestra ley de ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Bueno,
En la educación superior podemos tener dos tipos de formaciones, obtener saberes más tradicionales y un saber más racional, que tiene que ver con la búsqueda y el alcance de una formación que esté basada en conceptos y conocimientos fundados, ¿sí? Con marcos conceptuales fundados, pero en los últimos años se habla de una formación reflexiva, de construcción colaborativa, de trabajo entre pares, basados en un modelo teórico pedagógico que es el del constructivismo, es decir, construir, y hoy por hoy basado en la conectividad, es decir, la educación debe generar competencias relacionadas con el desarrollo de las nuevas tecnologías y eso requiere de competencias digitales nuevas que no eran necesarias hasta hace algunos años. ¿Sí? No solo buscar, reflexionar, analizar, comprender que esto ya son competencias complejas, sino que ahora los nuevos saberes, la nueva sociedad nos exige que desarrollemos competencias diferentes relacionadas con las nuevas tecnologías. Y esto es lo que vamos a intentar en esta materia, que asomemos a ese nuevo mundo. El año pasado me acuerdo uno de los chicos decía, pero yo no me interesa desde mi lugar de enfermero, bombero, saber manejar aplicaciones. Yo no les voy a enseñar a manejar aplicaciones, pero sí vamos a tener que hacer un esfuerzo en poder introducirnos en ese mundo y conocer de qué se tratan estas nuevas competencias para que posteriormente nos formemos en ese sentido de manera personal. Pero antes de todo eso es importante, hay un dicho que dice que los hombres que no conocen su historia no pueden construir su futuro. Como lo que nosotros en esta materia estamos tratando es de que ustedes se lleven un interés por la construcción del futuro, porque es así como, no sé si dijo Cande o quién dijo, están esperando que nosotros que ustedes lo implementen. Ustedes son la generación, y más la generación COVID, como le dicen hoy por hoy en muchos ámbitos de la formación, son los que van a ingresar a los servicios con una nueva cabeza, con una nueva visión de lo que el mundo requiere a futuro. Y eso, esa nueva cabeza, esa nueva visión, no solo por lo que nosotros les alcancemos a enseñar aquí en la educación superior, sino porque la experiencia propia de la pandemia del COVID y a lo que debieron ser sometidos como generación de estudiantes de una carrera, los hace ver diferente la realidad a todo lo que nosotros habíamos aprendido antes. Es necesario que reconozcamos nuestra historia, nuestro pasado. Por eso van a encontrar en el aula un documento que he elaborado yo sobre un reconto histórico de lo que ha ido siendo la evolución de la gestión de la enfermería en la provincia de Río Negro. Y que se van a encontrar con una gran sorpresa allí, porque muchos de los referentes que en determinado momento de la historia de la provincia, digamos, de la enfermería en la provincia, han sido líderes de esos procesos, han sido o serán profesores de ustedes aquí en el curso. Me hubiera gustado que pudieran hacerles entrevistas, pero bueno, dado la pandemia y la no existencia de presencialidad, eso no es posible, pero sí me interesa que conozcan. Ese documento es un documento algo largo, pero les pido que lo lean, no que aprendan fechas, pero sí que traten de ir entendiendo cómo las cosas evolucionan paulatinamente y se va y siempre hay alguien que lidera, siempre hay un grupo que construye, siempre hay alguien
que mira un futuro y determina que es necesario que exista en ese futuro y empiezan a actuar en ese momento presente que les toca vivir. Básicamente este documento está basado en dos miradas, dos formas de hacer los periodos, de determinar la historiosidad de unos hechos, de los hechos. Uno es en base a un planteo de una enfermera francesa que es Collier, donde ella dice que la evolución de la enfermería en particular se la podría dividir en 4 etapas concretas y que esas etapas no tienen que ver con años concretos, sino tienen que ver con concepciones sobre el cuidado diferentes en la evolución de la profesión. Y después ya cuando hablamos de la enfermería a partir de los años 60 en adelante en la provincia, ya sí ahí hacemos el reconto histórico a partir de años concretos, que es otra manera de periodos en años, digamos que es otra manera de mostrar el pasado. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Como para que lo entiendan, está definido en ese documento, pero Collier dice que la enfermería tiene un primer momento que se llama la etapa doméstica y que nosotros en la provincia de Río Negro lo podemos relacionar con el cuidado que desarrollaban las líderes o los personajes que estaban a cargo del cuidado de los grupos poblacionarios originarios, que es donde el cuidado estaba en manos casi exclusivas de las mujeres, ¿sí? Y pautaban algunos criterios. De hecho, si ustedes van a la página del curso, en mayo hicimos un webinar con una enfermera de la línea sur sobre la concepción mapuche respecto a la salud y al cuidado de enfermería, una presentación que si no la vieron, les sugiero que la miren porque es muy interesante, porque eso hace a la identidad del pueblo que nosotros vamos a tratar como enfermeros cuidándolos, ¿sí? Tiene que ver con esa etapa, y en la provincia de Río Negro no solo los pueblos originarios, sino a posteriori con la instalación del fuerte de Carmen de Patagones aquí en la comarca, digamos, la aparición de las fontineras, que desarrollaban cuidados a la milicia, digamos, en ese momento tan particular en que fue la instalación del fuerte aquí en la región. Collier dice, y allí la concepción del cuidado estaba basado en una necesidad humana básica en manos de las mujeres, tenía que ver con el cuidado doméstico, tenía que ver con la construcción de un saber a partir del ensayo y error, el uso de hierbas, el uso de pócimas, ¿sí? Una visión más mágica sobre la salud y la enfermedad. Y después viene la etapa vocacional, que tiene que ver con ya una concepción más religiosa, más humanitaria del cuidado, que aparece el cuidado en manos de personas que sabían más, ¿sí? Supuestamente, porque tenían un aprendizaje que les venía de la religión, de la concepción de un aprendizaje que en nuestra región está muy relacionada con las monjas y las cuidadoras que fueron formadas por la congregación del Don Bosco, la congregación salesiana. No solo acá en la comarca, en el Alto Valle, si uno va al Valle Medio, incluso en Bariloche, y la línea sur tiene mucho que ver la puesta en manos expertas del cuidado de las necesidades humanas básicas en manos de mujeres que provenían de algún claustro religioso, ¿sí? De las monjas. Y esto en la provincia de Río Negro tuvo y marcó una impronta importante. De hecho, Don Sati es uno de los máximos exponentes y la primer matrícula
profesional que hay en la región, ¿sí? Que la trae de Buenos Aires, el BAE. Primero se forma vocacionalmente y después se va a Buenos Aires y es el primer matriculado oficial dentro del país en la región que tiene una matrícula nacional como enfermero, ¿sí? Pero se corresponde a esta etapa más vocacional en la visión del cuidado. Si ustedes han tenido acceso a presentaciones, creo que Olga Alan es la que siempre nos muestra esa etapa en manos de Don Sati, cómo era el cuidado. Eh, y si no, ella sabe mucho, si no la han escuchado, que se corresponde con esta etapa vocacional. Después, según Collier, aparece una etapa más técnica, donde la formación empieza los enfermeros empiezan a formarse en ámbitos no católicos, ¿sí? En la provincia de Río Negro podríamos decir que empieza con lo que es la formación de auxiliares de enfermería en la época de los 70, con la reconversión de los 60, 70, con la reconversión de empíricos, ¿sí? En ese momento, como no alcanzaban las manos de los monjes, los médicos que llegaban a los lugares, se hacían cargo de formar a mujeres, ¿sí? Que estaban en la cocina, en la limpieza, y les enseñaban algunas técnicas y procedimientos para el cuidado y la asistencia de él como médico. Esas eran las personas denominadas empíricas en la provincia, que luego se las convidó a que sean parte de una formación de 9 meses y se les dio el título de auxiliares de enfermería, donde hubo un importante trabajo en la época esa, desde una escuela de enfermería que se creó en General Roca. Y acá en la comarca, Norma Caselli, que fue una docente de la carrera que hoy está jubilada, fue uno de los exponentes más importantes en esa etapa de los 70-80. Luego de la reconversión de empíricos, la formación viene la etapa más profesional, ¿sí? Que tiene que ver ya con la creación de la Escuela de Enfermería en el año 86 en Río Negro, en Allen, la formación de los primeros licenciados en enfermería en los años 90, que fue a través de un proyecto que hicimos, que les quiero contar, que lamentablemente no se pudo hacer, y en ese proyecto yo fui parte de todo ese proceso. No se pudo hacer por deveniencias políticas con la Universidad de Comahue, así que los primeros licenciados en la Nor Patagonia Argentina son egresados de la Universidad de San Juan Bosco, y yo tuve el orgullo de ser la primera directora de la licenciatura en enfermería en la Nor Patagonia, en Neuquén y en Río Negro, a través del convenio que se hizo con esa universidad, en la cual se formaron 260 licenciados en enfermería en toda la región. Bueno, los invito a que lean ahí, en toda la Patagonia estuvimos trabajando, porque solo había 15 licenciados en toda la provincia. En toda la provincia, y 20 licenciados en toda la Patagonia. Así que nos tocó trabajar esos 20 fuertemente en la formación de nuevos licenciados a través de un proyecto que financió la Fundación Kellogg's. Y después vino la formación de los centros regionales a través de la Universidad de Comahue, donde se despega la etapa profesional, y yo diría que ya hoy podríamos estar planteando en esta visión de Collier en una etapa de especialización, que es la que nos falte, que seguramente les va a tocar construir a ustedes, que es la que las enfermeras debemos empezar a especializarnos en grupos de actuar específico, para poder ir llegando a la población con nuestros cuidados cada vez más expertos. Sin embargo, creo, y esto es casi una invitación para que nos pongan de alerta,
no vamos a alcanzar nunca esa etapa si no logramos hacer un ejercicio profesional con el PAE. O sea, la etapa profesional, yo les diría en la región y en Argentina, avanzó en función de la educación, pero no en función de la práctica. Y eso es una gran deuda que tenemos con nuestra profesión, con nosotros mismos y con nuestra población. Así que bueno, esto es un documento que van a ver ya cuando tengamos PEDCO y que los invito a que reflexionen con esta mirada amplia, ¿no? Que aprendan particularmente cada cosa y que después debatiremos a ver qué es lo que más les llama la atención de todas esas etapas y en dónde se sienten más identificados o les gustó más conocer o les gustaría profundizar, ¿sí? ¿Quiénes son los profesionales de enfermería? Ya que venimos hablando de profesionales. No, los perdí a todos, no están más. Hola. Hola, ¿no hay nadie? ¿No hay nadie por ahí? ¿Quiénes son los profesionales de enfermería? Me pregunta Karen. Chicos, si ustedes no me contestan por el micrófono, yo no los veo. Ahí vi que estaban escribiendo, pero... Hola, profe. Con profesionales de enfermería, ¿usted se refiere a lo que serían enfermeros y licenciados? Y según la ley, esos son los profesionales. ¿Qué es para vos? Te digo, así con mis palabras, el profesional de enfermería sería aquel que tiene un nivel de educación en una universidad, una institución educativa, que realizó una carrera universitaria y que, bueno, que eso lo autoriza, digamos, a ofrecer una amplia gama de servicios en la atención de la salud. Que bueno, que además el profesional lo que tiene importante es la independencia a la hora de trabajar también. No sé si va por ahí la pregunta, capaz que yo la entendí mal, profe. No, bien. Solo que un poco, Candela, tu definición tiene que ver con el ser profesional de la salud. Ahora, Claro. ¿qué servicio concreto, qué sujeto concreto, qué método concreto, qué para ser profesional de la enfermería es lo que debemos definir cuando decimos profesional de enfermería? ¿Sí? Si ustedes se fijan en las distintas teorías, vos dijiste, por ejemplo, que tiene una formación específica para brindar servicios específicos sobre la salud. Está perfecta esa definición, pero su servicio específico en el tema, en términos de enfermería, es el cuidado. Y ese cuidado debe ser planificado, debe ser organizado, debe ser evaluado, para lo cual los enfermeros como profesionales tenemos un método específico y un lenguaje específico, ¿sí? Que no siempre lo estamos usando. Nos encanta usar el lenguaje médico. ¿Qué quiero decir con eso? Si uno mira lo que significa la denominación grupo poblacional dentro de una sociedad, cómo se construyen las profesiones, hay una imagen que es como, que a mí me gusta, digamos, es, si nosotros pensamos en los abogados, están para satisfacer la necesidad de regular nuestros vínculos. Si pensamos en el arquitecto, es un profesional que está para satisfacer la necesidad de vivienda. Si pensamos en el médico, está para satisfacer la necesidad de curar.
Y si pensamos en las enfermeras, ¿para qué estamos? Las necesidades de poder cuidar. De cuidar, pero no cualquier cuidado, el cuidado profesional. Y ese cuidado profesional está relacionado con la satisfacción de las necesidades humanas que en determinado momento de la vida se encuentran alteradas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que siempre debemos tener claro. Ya sea que las suplimos por un ratito, por esa persona que no las puede satisfacer por sí misma, dice Virginia Henderson, o que, las promovamos o las recuperemos, las ayudemos a recuperar en función de cada individuo y cada persona. Pero siempre un cuidado ejercido desde una mirada que tiene que ver con la satisfacción de necesidades humanas. Si nosotros pudiéramos entender esto claramente, nuestro lenguaje enfermero, por ejemplo, en un cambio de guardia, para hablar, como estamos hablando de gestión de servicios, deberían ser grupo de personas que no hablan de aquella paciente que está en la cama con una colecistitis y que le drenó bien la sonda y que, no, sería una conversación totalmente distinta. Margarita tiene la necesidad tal o cual alterada, se le implementó, se hizo tal implementación o tal actividad y logró recuperar tal o cual necesidad. Estaríamos hablando en términos de enfermeros, pero nos encanta hablar en términos de diagnósticos médicos y nosotros deberíamos empezar a hablar en términos de diagnóstico enfermero, que eso Nanda ayuda mucho en ese sentido, qué sé yo, respirar normalmente es un satisfactor que nos plantea Virginia Henderson, ¿sí? Pero una vez qué significa y cómo logramos respirar normalmente, la necesidad alterada es la de respiración. Entonces, debemos diagnosticar, establecer con qué está relacionada esa alteración de la necesidad de respiración, qué signos y síntomas vemos en esa persona, por lo cual esa necesidad está alterada, para poder plantearnos objetivos e intervenciones concretas. ¿Sí? Y eso debería ser nuestro lenguaje enfermero cotidiano en los servicios de enfermería. Sin embargo, eso lo vemos poco y ese es el desafío al que y para poder hablar en esos términos debemos hacer planes de cuidado, y en esta materia vamos a ver cómo deberíamos organizar nuestros servicios para que eso se dé. ¿Sí? Bueno, acá están algunas de las características fundamentales, pero que después las leen ustedes, porque yo les voy a poner el PowerPoint en el aula para no avanzar mucho más en eso por la hora, ¿sí? Y quería acordar con ustedes que hablar de las características de los profesionales o las profesiones, ¿sí? Tiene que ver con la definición de un campo social específico, ¿sí? Que debe estar de acuerdo con la representación social. Fíjense que esto a veces esta relación no está muy clara en nuestras. Cuando nosotros vamos y le preguntamos a la sociedad, ¿quién es para vos el mejor enfermero? ¿Qué nos dice? Ah, el que no me hizo doler, el que me puso la inyección, el que es re bueno, el que me habló. No pueden decir aquel que me cuidó y logró que mi necesidad tal pasara de tal instancia a tal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos generando una imagen concreta respecto a un ejercicio profesional de nuestra profesión, valga la redundancia. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe, se entiende bien. Sí, está re bueno lo que traes. Entonces, esa representación social está construida en función de lo que la sociedad espera de nosotros. Fíjense que si hablamos de un arquitecto, claramente ellos dicen, la sociedad dice, son los que me ayudan a construir mi vivienda. ¿Sí? No hay tutí en eso. Ahora, cuando hablamos del profesional enfermero, ahí la palabra cuidado aparece
con una visión muy relacionada con el vínculo personal, más que con el haber entendido que colaboramos o los ayudamos en el cuidado de necesidades concretas que ellos tenían alteradas, ¿sí? Y que eso se ve a lo largo de todo el proceso administrativo en la gestión de los cuidados. Digo, por ejemplo, ¿cómo cambiar esa imagen? Yo digo, el día que en un servicio se dé un alta a una persona que estaba con una colecistectomía, supongamos, y que deje ser nada más que el recetario médico lo único valorable para que esa persona se pueda ir de alta y aparezca un recetario de enfermería. ¿No creen que las cosas cambiarían? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a una persona le dan el alta, se puede ir de la institución si el médico lo dice, ¿sí? Porque, y le dio en un papelito la indicación que debe tomar tal medicación, que debe seguir tal cosa y que tiene que volver a tal fecha en una nueva consulta. Pero esa persona con la colecistectomía, si le falta educación de cómo, si es que se va con la sonda, con el drenaje, cómo manejar ese drenaje, qué alimentación debería tener, cómo organizar su higiene, no importa, se va de alta, ¿sí? Yo digo, el día que los servicios digan, usted está de alta médica, pero además yo, enfermera, aquí le hago un plan de seguimiento, de acompañamiento y de algunas cosas que desde la necesidad del cuidado, ahí vamos a estar cambiando en esa cosa simple. No estoy hablando de una gran planilla, sino que empecemos a registrar nuestras acciones y que empecemos a cambiar esta representación social para que tengamos éxito. Porque si no, no hay éxito. ¿Sí? Disculpe, profe, eso empieza el cambio por uno mismo, ¿no? No necesitas que el servicio tenga esa norma. Debiera estar normalizado y eso termina. Empieza por uno mismo, tal cual lo dicen ustedes, pero empieza por un trabajo colaborativo y en grupo. Miren, hoy los servicios de enfermería, y hasta el sábado me llevé un gran dolor porque me enteré que hay servicios en este momento otra vez en manos de auxiliares, pero hoy los servicios de enfermería tienen más del 70% de licenciados o profesionales en sus planteles, cosa que no existía en los años 90 cuando nosotros empezamos con los programas de profesionalización de auxiliares de enfermería, ¿sí? Con el apoyo de OPS y de OMS. Estábamos solamente en el 20%. En el año 2013, cuando Graciela Valdebenito asumió la dirección de enfermería de la provincia, el primer reconto que hizo y se habían alcanzado el 70%, el número que plantea la Organización Panamericana de la Salud como un servicio con planteles o ratios de enfermeras adecuados. Y hoy están así los servicios. Sin embargo, el proceso de atención no se hace, el método enfermero, el diagnóstico enfermero, el reorganizar los servicios en función. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de equipo, de grupo, que decidan, bueno, vamos a innovar, vamos a salir de esto pero en conjunto, no a presión de unos y otros independientemente del grupo de trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ser profesional es tener un campo social específico, conocimientos, cuerpos teóricos, regulación ética, la ley de ejercicio también fue una gran conquista, una remuneración, hacer investigación, pero además debe existir una representación concreta acorde con ese ser profesional. Y entonces allí es cuando vamos a lograr éxito ante la sociedad. Y hay 1000 estrategias que podemos empezar a pensar de cómo redefinir nuestro rol en los servicios y fundamentalmente en la comunidad, un espacio. Por eso esta materia se llama Servicio de Enfermería Hospitalarios y Comunitarios. Siempre pensamos en la enfermera dentro del hospital. Las mejores enfermeras están en las terapias intensivas, las más formadas, lo cual no quiere decir que no sea necesario. Pero cuando uno va a la comunidad, a los puestos de salud, ¿sí? Es
Están las personas más antiguas, las que ya están por jubilarse y entonces estamos cansados, las que tenemos un modelo asistencial muy antiguo, las que tenemos pocas ganas de innovar. Cuando nosotros, y eso es lo otro que digo, cuando nosotros logremos que los licenciados estén en los servicios comunitarios, pero no dentro del centro de salud esperando a que llegue la comunidad a controlarse la presión o a vacunarse, sino en recorriendo y pateando los barrios y trabajando con las familias, ahí lograremos una representación social diferente, ¿sí? Fíjense que cuando empezó la pandemia, en muchos lugares de la provincia, quienes salieron a vacunar, ¿quiénes fueron? ¿Qué dicen ustedes? En muchos lugares, chicos, no fueron los enfermeros se asustaron y se quedaron esperando en el centro de salud que viniera la gente a vacunarse. Fueron los agentes sanitarios, los voluntarios, en muchos lugares pasó eso. Quiere decir que no hay una conciencia clara nuestra de nuestro rol, que estamos para cuidar, y vacunar es un modo de cuidar. Y estas son las cosas que deberíamos empezar a debatir sin pelearnos, porque no se trata de buscar el error en la gestión anterior o en la persona anterior o en la que estuvo a cargo o en la que desarrolló algo. Se trata de saber cómo fue nuestro pasado, cómo lo construimos, lo valoramos y pensar en un futuro para tomar acciones hoy, para tomar medidas hoy, porque si no, no hay futuro. Si no, no empezamos por acciones hoy, no hay cambios, no hay innovación, no se produce un futuro diferente. Y esto es parte de lo que deberíamos estar pensando como profesionales. Muchas veces escuchamos que la sociedad no valoriza la profesión de enfermería, pero tampoco nosotros valorizamos y cumplimos con la profesión, ¿no? Exactamente. Y eso, no sé quién habló. Candela. Candela. Y eso, Candela, es fundamental. Cuando nos queremos sentar en muchos servicios a debatir eso, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la sociedad no? ¿Por qué cosas chiquitas? No nos pongamos en grandes emprendimientos imposibles. ¿Qué cosas chiquitas puedo hacer hoy que pueda ir cambiando esa imagen? Les digo, un alta de un paciente, quizás no se va a ir igual con la indicación médica sola, pero si empezamos los enfermeros, antes que se vaya a alta, a hacer un recetario con 4 o 5 indicaciones de enfermería, esa persona y con una contrarreferencia con la enfermera del centro de salud, usted vive en el barrio tal, mire, vaya al centro de salud, me comuniqué con el colega, ¿cuándo puede ir esta persona dentro de 10 días o dentro de 3 días a curarse? ¿Te parece que tal día? Bueno, entonces se va con el alta, con la contrarreferencia con un profesional o con un colega en el centro de salud. Eso empieza a cambiar en la sociedad, empieza por uno mismo, como vos decís, Candela, porque eso no es necesario que te lo diga la jefa del servicio que lo hagas. Si vos estás a cargo de ese paciente, es parte de tu responsabilidad que te está planteando la ley de tu planificación del cuidado. Pero después se tiene que transformar en una norma del servicio, se tiene que transformar en un proceso innovador, tenemos que salir todos a hacerlo, todo el equipo que está ahí, ¿sí? Y esto vamos a revisar en la materia, algunos modelos de organización de cuidado que nos permitan repensar y cambiar lo que estamos haciendo hoy, que está centrado en técnicas y procedimientos en nuestra organización de los servicios, ¿sí? Bueno, después acá hay algunos planteos sobre cuidado, que no hay tiempo para que lo veamos ahora. Si ustedes lo leen y quieren que discutamos algo, podemos hacer un encuentro particular sobre esta idea de cuidado, ¿sí? Cuáles son los alcances, el ámbito de acción y el agente del cuidado, que lo que quiero aquí es que rescatemos esto del ámbito de acción, porque por algo nuestra materia se llama gestión de los servicios de enfermería hospitalarios
y comunitarios, ¿sí? Estos son los ámbitos de acción nuestra, no solo el hospital. Por eso muchas veces cuando formábamos enfermeros, pero hay mucha gente que se está recibiendo, por ejemplo, en los programas a través de las escuelas terciarias que hacíamos, el IPAP en la provincia de Río Negro aportó muchísimo, fue la primera institución que empezó a formar a distancia, pero no hace falta que los formen, que los nombren en los hospitales. ¿Por qué no nombran enfermeros escolares? ¿Por qué en las fábricas o en las empresas muchos enfermeros fueron designados en las empresas petroleras? Después, en los hogares de ancianos, fíjense que no son ámbitos nuestros y están en manos de cuidadores, que son auxiliares de la enfermería de alguna manera, ¿sí? Entonces, estas cosas son a través de las políticas que deben implementarse en la macroestructura de las organizaciones, que esto también lo vamos a ver, macro, meso y microestructura, o sea, qué debe hacer enfermería en la microestructura, en la estructura intermedia de las organizaciones y en las estructuras superiores, ¿sí? Pero tiene que ver con esto. Este es nuestro ámbito de trabajo, empecemos a abrir la cabeza en ese sentido, ¿sí? Bueno, la existencia de las teóricas, por supuesto que las teorías de enfermería deben ser uno de los valores fundamentales que tengamos en el ejercicio y en la definición de nuestros marcos conceptuales y en la opinión fundada que realicemos de nuestras actividades. Yo estoy en la comisión de tesis de la universidad y hace 3 años los primeras tesis que veíamos eran todas tesis que no tenían, hablaban de un montón de teorías, ¿sí? Primero porque no eran dirigidas por enfermeros, pero no porque los otros profesionales se quisieran meter, sino porque los propios enfermeros nos cuesta un montón dirigir a nuestros futuros colegas. Pero cuando íbamos y leíamos el marco teórico de las tesis, aparecían marcos teóricos de todo tipo y color, menos las teorías de enfermería. Y tenemos un montón de teorías que hacen a diferentes aspectos del cuidado, ¿sí? Así que esto hay que empezar a leer y profundizar en las teorías de enfermería para empezar a plantear planes de cuidados innovadores diferentes. Las teorías de Dorothy Oran sobre el autocuidado, esto no es un valor y esto es lo que la sociedad está necesitando, la creación de escuelas de pacientes, que empecemos a trabajar en el ámbito de la comunidad, a promover el autocuidado, ¿sí? Hay muchísimo para hacer en ese sentido con esta visión de futuro, ¿sí? Y por último, en este ratito que falta antes de las 11, quería, no sé si tienen alguna pregunta sobre estas cosas, chicos, o qué les pareció. ¿No tienen opinión? ¿Qué me dicen? Ese es el link para que marquen su presencia en el día de hoy, ¿sí? Por favor, en ese formulario que les puse en el chat, me lo completan para registrar la presencialidad. Bueno, parece que se fueron. No me hagan esos silencios, que me dejan sola, parece. Café estamos, yo estoy por lo menos, y acá está mi sobrinito también, así que si escuchan ruido. Sí, estamos, profe. ¿Pero están escuchando y reflexionando o están escuchando y en otro mundo? No, reflexionando, está re bueno lo que trae. Yo me pongo a pensar cuántas cosas tenemos que empezar a implementar nosotros, que somos los que nos vamos a recibir, la camada, digamos, que se va a recibir. Los estudiantes COVID. Claro, los estudiantes COVID, tal cual. Ustedes van a ser
estoy segura el punto Los de con menos inflexión, práctica. los del 2020 y el 2021, porque han tenido que asumir un montón de cosas y encontrar espacios creativos para poder resolver. Seguramente van a salir con otra mirada respecto a las cosas. Las han sufrido y no las han podido resolver, y otras las han sufrido y las han resuelto. Así que Tal cual, estoy profe. seguro que son en eso apuesto. Ojalá que nos podamos llevar todos las mismas reflexiones y poder implementarlos todos juntos, ¿no? Que no sea uno o dos, sino todos por el mismo lado tirar, digamos. Ustedes no son poquitos, chicos, son Empezar 47 que seguramente se van a encontrar en los servicios entre 1 o 2, y si a estas materias se llevan la idea de construcción proactiva, de innovación futura, de cuando se mire así, ¿por qué no nos sentamos a debatir? A ver, ¿qué pensamos de este problema? ¿Cómo lo podemos resolver? Pero no cómo lo hacen otros, ¿sí? Cómo ya está siendo resuelto y no está dando el resultado adecuado. ¿Cómo podríamos innovar diferente? ¿Sí? Y no solo es necesario cuando pensamos de innovar en pensar en tecnología, ¿sí? Puede ser una gran ayuda. Fíjense que parecía imposible que los pacientes entraran a Internet. Muchos grupos más que vulnerables hoy por hoy se encuentran empoderados gracias al acceso a la información en Internet. Y nosotros seguimos pensando que pobrecitos no tienen acceso, y tienen más que un acceso a través de su teléfono. Lo que pasa es que tenemos que empezar a aprender por nosotros, y después a que ellos puedan encontrar el contenido adecuado en el lugar adecuado. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar. ¿Vos querías hablar, Eliana? ¿Querías decir algo? No, un poco de acuerdo con Candela, y también es tiempo de empezar a darle valor a nuestra profesión. Eso quería decir. Exacto, posicionarnos desde otro lugar, no desde el lugar de las pobrecitas que no nos dejan, que no nos dan, que no podemos, que no esto, que la culpa es del otro. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy, sola o con otro, para lograr ir cambiando esa imagen social e ir logrando éxito? Porque si no hay éxito, no hay cambio en la imagen social. Pero bueno, pensemos cuáles son las funciones, las actividades y las tareas que tenemos como enfermeros. ¿Qué dicen ustedes? Acá dice que la función es la ocupación propia de una profesión. En cambio, la actividad es el conjunto de acciones que realizan las personas de ese cierto campo. Y la tarea es el trabajo concreto que se ejecuta. Por ejemplo, ¿podrían darme algunos ejemplos de una tarea, de una actividad o una función? Los maté con la pregunta. ¿Qué me dicen, chicos? Por ejemplo, ¿qué funciones de enfermería conocen? Hay muchas funciones. Bien, María, de investigación es una función. De administración, de docencia. Docencia. ¿Y cuál más? em, 3 hemos dicho: investigación, docencia, administración. Y la más importante, asistencia. la asistencia. Esas son las únicas 4 funciones. ¿Qué dentro de esas funciones, qué actividades les parece que pueden haber? A ver, un ejemplo de cualquiera de las funciones que ustedes elijan. Y la de docencia puede ser lo que es la promoción de la salud. Muy bien, promocionar la salud es una actividad
dentro de la función docente. ¿Y cuál sería la tarea? Por ejemplo, podría ser brindar información sobre las enfermedades de transmisión sexual o la higiene de manos. Perfecto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta las Prevención tres? también. ¿Cómo? Dísela. Prevención también. ¿La prevención dónde estaría en la función docente? No, es una función de la enfermería. Desde todos los integrantes del equipo de salud, prevenir la salud, pero en enfermería, ¿cuál sería, dentro de cuál de las 4 funciones estaría la prevención como actividad? En la función asistencial, porque para prevenir tengo que poder instrumentar planes de cuidado ante situaciones de riesgo, como plantea Nanda, ¿sí? Prevenir es hacer un diagnóstico de riesgo. Hay riesgo de que tal persona, supongamos un diabético, que tal persona aumente sus niveles de glucemia. Si está ese riesgo, estoy haciendo un diagnóstico y para prevenir eso, ¿qué actividades me planteo? ¿Qué tareas me planteo? ¿Se entiende? Pero es dentro de la función asistencial, la prevención. Igual que la rehabilitación. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, si nosotros pudimos decir que son 4 nuestras funciones, ¿sí? Acá tienen una discriminación de cuáles serían las actividades dentro de cada una de las funciones que podríamos llevar a cabo. Ahora, hay este cuadrito que a mí me gusta mucho, lo tengo así como desde que crecí con la enfermería, y después un colega del Alto Valle y 2 colegas del Alto Valle escribieron para el IPAP un documento en el cual hicieron este cuadro y me gusta mucho mostrarlo, ¿sí? Si bien son 4 las funciones, esas funciones se ejercen en 2 niveles diferentes. Cuando nosotros, digamos, la función asistencial es la atención directa. Esa es la razón de existir de la enfermería, entonces se va a dar en los 2 niveles. ¿Sí? Ahora, la función investigativa, docente y administrativa, por eso está este óvalo con este dividido, digamos, bien en el medio, ahora lo voy a poner en grande para que lo puedan ver, ¿sí? En el medio de estos 2 niveles. ¿Por qué? Porque según Ciro y Ana Carrillo, las funciones de enfermería se pueden ejercer en 2 niveles. Uno, como actividad implícita a la atención directa, es decir, la atención directa es la razón de nuestro existir, y es implícita la función investigativa, como por ejemplo cuando evaluamos un plan de cuidado. Estamos investigando qué pasó, cómo dio resultado, no dio resultado, se logró el objetivo con esta intervención con el NIC de enfermería, o no se logró, cuáles son las metas que no logramos. Entonces estamos haciendo investigación, pero como una tarea implícita a la función del cuidado, ¿se entiende? Docencia, cuando hacemos educación para la salud o para los pacientes, esta es una función docente, pero es como una tarea implícita a la función del cuidado, como el ejemplo que traía, creo que Candela recién, de la prevención. Cuando nosotros definimos acciones para prevenir, estamos dentro de la función docente, pero como tarea implícita. ¿Se entiende? Si nosotros hacemos un plan de cuidado, estamos haciendo atención directa, estamos cumpliendo la función asistencial, pero para prevenir debemos hacer educación para la salud y educar a familias y a personas. Y para eso instrumentamos todo una herramienta
que nos permita desarrollar esa actividad. Pero siempre es implícito la función del cuidado. ¿Sí? O cuando buscamos los recursos humanos, los insumos, eso es una tarea administrativa, ¿sí? Una función administrativa. Pero cuando lo hacemos, supongamos, tenemos que poner una venoclisis, ¿sí? Eso es una tarea de enfermería, ¿sí? Un procedimiento. Ahora, buscamos los recursos, preparamos al paciente. Son todas tareas administrativas, registramos, generamos una planilla, ¿sí? Entonces, ellas son funciones administrativas, pero implícita a la función asistencial. Sin embargo, nosotros podemos cumplir estas mismas tres funciones de una manera especializada y exclusiva. Pensé que me parece que hay alguien que quiere entrar. ¿Sí? Como tarea especializada o exclusiva. Y ahí, entonces, cumplimos la función asistencial, estas tres funciones, la de investigación, docencia y administración. Por ejemplo, la investigación usamos como herramienta para el desarrollo del conocimiento y la generación de teoría, ¿sí? Cuando hacemos una tesis, cuando desarrollamos una teoría, allí estamos usando la función investigativa, pero de una manera especializada y exclusiva. Cuando nosotros, yo como licenciada, estoy formándolos a ustedes como recurso humano, estoy formando personal de enfermería, entonces estoy cumpliendo la función docente, pero no como función implícita a la tarea asistencial, sino como una función especializada, ¿sí? Y exclusiva. Cuando yo administro un servicio de enfermería, soy jefe de un servicio de enfermería, tengo que tener claro que mi función va a tener relación con la planificación, con la organización, con la dirección, con el control de un servicio, ya sea hospitalario o comunitario, y por tanto es una función especializada. No tiene que ver con la definición de recursos, instrumentos, herramientas para poder cumplir una tarea asistencial. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, profe. O sea, en síntesis, este dibujo que nos muestra que la tarea asistencial es una, tanto en el nivel implícito, o sea, en el nivel de pregrado como en la especialidad, ¿sí? Sin embargo, la investigación, la docencia y la administración son funciones de enfermería, pero que podemos hacerlos en dos niveles. Esto es lo que me interesa que tengamos claro. Y cuando lo relacionamos con la formación a estos dos niveles, lo podríamos dividir a este óvalo en dos. Fíjense que en realidad ustedes en el pregrado, ¿sí? En el nivel terciario o técnico de pregrado profesional, aprenden de estas cuatro funciones, pero no de manera especializada. Solamente con esta materia se están introduciendo en conceptos especializados, ¿sí? Y cuando ustedes acceden al segundo ciclo, o sea, a las carreras de grado, a la licenciatura en enfermería, van a aprender estas cuatro funciones de manera especializada. Fíjense que en el plan de estudio, en cuarto año tienen enfermería crítica, tienen investigación. ¿Qué aprenden ahí? Sobre cuidados de enfermería, sobre teorías de enfermería, pero lo que principalmente aprenden en la materia metodología de la investigación son el método científico, cómo se implementa, cómo se lleva
todos los aspectos teóricos necesarios y fundamentales de la tarea de investigar, del área de conocimiento de la investigación. Entonces estamos hablando de algo especializado. Lo mismo pasa con la docencia. Ustedes docencia en enfermería, formación en enfermería, la tienen en cuarto año, creo, en el segundo cuatrimestre. Y esa es una tarea especializada, porque lo que van a aprender en esa materia es sobre enfermería, cuidado, pero fundamentalmente todas aquellas teorías y marcos conceptuales pedagógicos que hacen a la función docente, más allá de la especificidad de la profesión que estemos, ¿sí? Aprendemos a ser docentes. Y en administración pasa lo mismo. En quinto año ustedes tienen gestión y servicios de enfermería 2, que tiene que ver con esto, con aprender de manera especializada la función del gestor, la función administrativa. ¿Sí? Y esto lo tienen que tener claro en la formación que están llevando adelante, porque a veces nos parece que nos recibimos como enfermeros profesionales y podemos emitir opinión sobre un modelo pedagógico que está implementando una colega. Y no, tenemos que formarnos, o podemos ser jefes, ¿sí? Sin que nadie nos asesore y nadie nos acompañe y sin aprender nada nuevo, yo puedo ser jefe de un servicio. ¿Sí? No, tengo que aprender. Muchas veces pasa que asumimos esos cargos porque no hay otro, pero debemos ser responsables en el ejercicio de esa tarea y saber que lo que implica es no solo ser jefe, sino salir a estudiar y aprender sobre las teorías administrativas. ¿Se entiende? Porque lo que vamos a aprender en esta materia es como aprendemos a espiar, a mirar un poquito hacia adentro de lo que es esta ciencia de la administración. Bueno, y es tan importante esta cuestión en la ciencia de la administración que digamos, el año pasado, que fueran el año de la enfermería a nivel mundial, ¿saben ustedes eso? ¿Sabían ustedes que el año pasado fue el año de la enfermería mundial definido por la Organización Mundial de la Salud? Sí, profe. Sí, profe. Se conmemoraron los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale. Y fue tan importante esta concepción y estos marcos conceptuales respecto a las deficiencias que hay en cuanto al desarrollo de la enfermería a nivel mundial, que estos organismos definieron que a través del Nursing Now, que era Enfermería Now, hicieron toda una campaña para fomentar el desarrollo del liderazgo en enfermería. Es decir, que según estas organizaciones, planteaban en ese momento que para que la enfermería tuviera un futuro innovador, proactivo, con una visión diferente al cuidado que hoy estamos implementando basado en procedimientos y que podamos desarrollar con éxito nuestra imagen social, debíamos empoderarnos, no solo de conocimientos, ¿sí? Había que formarse, especializarse para poder empoderarnos, las enfermeras requerían, sino que debíamos empezar a aprender a liderar, ¿sí? A conocer sobre este campo del conocimiento y plantearon a nivel mundial un montón de cursos, carreras, todas las organizaciones se pusieron en la tarea de buscar distintas herramientas para empoderar a las enfermeras, para que se plantaran ante los congresistas en los distintos gobiernos, para que asumieran roles diferentes más allá de la sola tarea del cuidado en la construcción de un liderazgo profesional que permitiera cambiar esa visión social que existe respecto al ejercicio de la profesión enfermera. Y en esa conmemoración, digamos, recuperaron muchas cosas de Florence Nightingale,
Pero hay una que a mí me pareció bastante interesante, que ella decía que nunca había que perder la oportunidad de ir a los ejercicios prácticos, por más que sean cuestiones pequeñas, problemas pequeños, fáciles de resolver, porque era maravilloso que a veces la resolución de ese pequeño asunto podía transformar y ser la semilla transformadora que podía cimentar el futuro de esta profesión. Por ejemplo, un ejemplo el que les di hace un rato. El solo hecho de que un paciente no solo se vaya con una receta con indicaciones médicas, sino con una receta con indicaciones de enfermería, una cosa tan simple, tan profesional en el ejercicio de un profesional de la salud, ¿sí? Eh, es podría cambiar y ser la semillita del cambio en la innovación y generar una imagen social diferente al para qué están las enfermeras en los servicios. ¿Sí? El paciente se iría con una imagen de que no solo está para ayudar al médico o para cumplir las indicaciones o para ser bueno, solidario, empático, cariñoso, voluntarioso, todos estos adjetivos que tienen mucho valor para la profesión, pero que no son concretamente lo que demuestra lo que esa sociedad piensa de nosotros como profesionales. ¿Sí? Por eso les traje esta frase, y bueno, ¿y cómo seguimos? Nos vamos a encontrar el martes que viene nuevamente, ¿sí? Vamos a hablar más concretamente sobre las funciones de la enfermería y la función gestora, y vamos a ver si les hago llegar a través del WhatsApp algunos documentos que después vamos a colgar en el, en el aula hasta ver cómo se resuelve esta cuestión de PEDCO, ¿sí? Y que podamos retomar algunas actividades. Mientras esté yo sola, vamos a tratar de hacer algunas cosas que estén autogestionadas por ustedes, y vamos a ver cuándo empezaríamos con otros encuentros, si es que logramos que nos designen a los ayudantes y jefes de trabajo prácticos. Faltan 2 minutos para las 11, así que les dejo la palabra a ustedes. ¿Sí? ¿Me va a hablar? Parece que se fueron todos. No, profe, acá estamos. Y Estamos, profe, muchas gracias por lo que trajo. Lo que sea una cursada amena. A mí me haces plantear un montón de cosas en cuanto a la enfermería. Candela, ¿querías decir algo? No, o sea, más de lo mismo que he dicho durante la clase. Hay cosas que nos tenemos que poner a repensar nosotros como futuros profesionales de la salud, y no tanto el decir la sociedad no valoriza la carrera, que hay cosas que tenemos que tener en cuenta y que uno solo no puede, que si no se trabaja colectivamente las cosas van a complicarse para cambiarlas solos, digamos. Pero bueno, ojalá y yo pienso que sí, ojalá que todo el grupo de compañeros y todos los que se vayan a recibir en esta camada de COVID podamos implementar todo lo que hemos visto durante los 3 años de la carrera. Creo que todos los profesores nos apuntan a lo mismo con el proceso de atención de enfermería, así que bueno. ¿Ustedes están cursando con Mirta ahora o el año pasado cursaron con ella? Este año. Hay les paso un chisme que les puede ayudar con Nanda.
Hay una página que se llama Salus Play, que tiene una aplicación, Salus One, y un montón de videitos cortos sobre cómo implementar el PAE, que pueden llegar, y además hay en Salus One, hay una Salus One, ¿sí? Salus One en inglés, pueden implementar, hay un catálogo de diagnósticos de enfermería, que siempre les digo que cuando uno está en un servicio, no es que se tiene que aprender los 500.000 diagnósticos de enfermería que hay respecto a las 14 necesidades Henderson o los 11 patrones de Gordon. Lo importante es establecer estándares de cuidado. Y decir, bueno, esta población que generalmente se asiste en este servicio tiene estas 10 necesidades más importantes. Pues, lógicamente, existirán las particularidades, pero si al menos pudiéramos diagnosticar los 10 primeros diagnósticos, definir los 10 primeros diagnósticos que surgen en un servicio de enfermería, estaríamos estableciendo estándares, copiándole a Nanda los NIC y los NOC, y tendríamos resuelto un número importante de tiempo para poder hacer los planes de cuidados individualizados. Y esos son acuerdos que hay que establecer en los servicios. Fíjense, ahí tienen una aplicación bastante interesante que ayuda mucho más cuando vayan a los servicios para poder encontrar los diagnósticos rápidamente. Profe, ¿cómo se llama la aplicación? Los escribo. Salus Play y Salus. Aparte de los libros de Nanda que están por todos lados, ¿no? Bueno, entonces... Gracias por el dato, profe. Hermosa la clase, me encantó. Yo vengo del plan anterior y esto para mí es nuevo, pero es maravilloso. Saber que podemos crecer más, que podemos ampliar la rama de conocimientos nuestros, poder... Sí, ahora voy. Poder, no sé, tratar de mejorar nuestro cuidado, porque por algo elegimos, ¿no? Yo especialmente esta carrera la elegí porque me gustó poder ayudar de alguna manera y que esa manera sea con bases científicas, que podamos fundamentar nuestro trabajo con teorías, defenderlo de esa manera. Y no, esta materia, la verdad que en principio decía que será algo de administración, pero ¿con qué sentido? Uno se empieza a generar intrigas y la verdad que me encantó y esta es la primera clase. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Chicas y chicos, espero poder cumplir con las expectativas que les he generado en el día de hoy. Yo creo que sí, que si siguen así entusiasmados como están todos y no me abandonan en los foros y no me abandonan en estos encuentros, vamos a poder repensar varias cosas, no solo que yo les traiga cuestiones a la reflexión, sino que ustedes también pueden hacerlo conmigo. Los invito a que me ayuden en ese sentido, porque yo ya soy una profe viejita que vengo de un mundo más antiguo y me ha implicado aprender y sumarme a la innovación, me gusta, pero lógicamente tengo marcos y paradigmas que me han sido impuestos en otros tiempos y posiblemente muchas veces no me vuelvan de mi vieja formación, que además la quiero muchísimo porque la Universidad de Córdoba en ese sentido en los años 80 me dio todo lo que hoy siento que estoy pudiendo implementar, entonces siento que fue una formación innovadora y que a pesar de los años sigue generándome herramientas. Espero que desde acá les podamos dar también esas herramientas. Así que espero de ustedes también que me critiquen y que me digan y que me pidan, y en la medida que podamos lo vamos a ir resolviendo para todos, no para unos sí y otros no. Profe, quiero hacer un pequeño paréntesis de los foros. A mí me pasa que
no solo es lo que uno trae, sino lo que nos llevamos. Por eso es tan importante que participemos. La verdad que leerlos a ustedes a mí me enriquece un montón. Así que bueno, no te voy a abandonar y espero que no la abandonemos. No, bueno. Bueno, entonces damos por cerrado el encuentro. Nos vemos el martes que viene. Sí, profe. Ahí entramos en carrera normal según el cronograma. Listo, profe. Listo. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe. A todo esto les voy a colgar en el aula, ¿eh? Dale, profe. Dale, nos vemos ahí, está bien. Chao, profe. Chao. Luis, te conocí la voz. Ah, ¿en serio? Yo no me acuerdo de usted. No, pero ahora no hablaste en las 2 horas y ahora último momento al menos conocí tu voz. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao, hasta la próxima.